Tantos problemas. Muy bien, muy bien. Vamos a comenzar la clase, jóvenes. Veamos ahora una de las interpretaciones del modelo dual. Son los precios sombra. ¿Qué son los precios sombra, jóvenes? ¿A qué se denomina precio sombra? Son el valor escondido o no conocido de un recurso. ¿Ya? Bueno, a ver, adelantándonos un poco. ¿Ya? Acá en el ejercicio se está hablando de que se venden dos fórmulas como alimento para una granja. Y esas dos fórmulas están compuestas por unos insumos que puede ser el insumo A, B y C, digamos. Y con el primal se calcula cuánto se ganaría las fórmulas, cuánto de dinero ganaría. Por decirlo, se ganaría 1000. El dual, ¿qué le saca? El dual le calcula qué pasa si no hace las fórmulas. Si lo vende los insumos solo así como insumos, ¿a cómo debería vender? ¿A cómo debería vender? ¿A cómo debería vender? Eso es el precio sombra, ¿ya? Ese es el precio sombra. Por eso se dice, son el valor no conocido de un recurso, el valor escondido. Nosotros, matemáticos, ¿cómo se encuentra ese valor escondido? ¿Ya? ¿Cómo se encuentran? Resolviendo el dual de un modelo primal. Muy bien. Ahora, tenemos modelos matemáticos. Algunos tienen enunciado, otros no, solamente está el modelo matemático. Entonces, solo se encuentran precios sombra cuando hay un enunciado. Pero además, ese enunciado tiene que tener un contenido económico, tiene que hablar de dinero, tiene que hablar de ganancias. Entonces se puede calcular los precios sombra. ¿Cómo? Resolviendo el modelo dual. Sin embargo, se puede encontrar el dual, pero no el precio sombra, ¿ya? Con esta aclaración. Vamos a ver cómo encontramos el precio sombra con un ejercicio. Acá el ejercicio. Nos indica, fíjense, ¿ver? Una empresa procesa dos concentrados nutricionales, dos productos, dos concentrados nutricionales, que son el concentrado F1 y el concentrado F2. Para hacer estos concentrados se utilizan dos harinas, la harina A y la harina B, mezclando estas harinas. Una unidad de F1 se produce mezclando 5 tazas de harina A y 3 tazas de harina B. Y una unidad de F1 da una ganancia de 20 pesos. ¿Ya? En cambio, una unidad de F2 se produce mezclando 2 tazas de harina A y 2 tazas de harina B. Una unidad de F2 da una ganancia de 10 pesos. La empresa dispone de 140 tazas de harina A y 120 tazas. Muy bien. A ver. Inciso A.
encontrar la producción óptima para maximizar las ganancias. Nos está indicando resolver el primal. ¿Ya? Resolver el primal. El inciso B dice, ¿a qué precio se debería vender? Acá dice a cómo le cambiaremos. Que diga, ¿a qué precio se debería vender las harinas A y B, de tal forma que se obtengan las mismas ganancias que produciendo los conceptos? Esos son los precios sombra. Se encuentran resolviendo el dual. Muy bien, jóvenes. Nos dice el ejercicio, plantee el primal y resuelva. Inciso B, plantee el dual y resuelva. Eso nos está indicando. Miren, aquí tenemos una tablita para anotar los datos del primal. Veamos, a ver. Procesador concentrado F1 y F2 en la tablita. Miren, en la primera fila está F1 y F2 en la segunda. Estas serán nuestras variables, ¿sí? X1 será F1 y X2 será la segunda variable que corresponde a F2. Y acá en columnas, la primera columna es la harina A, la segunda columna la harina B, la tercera columna las ganancias. Leyendo el enunciado, miren, joder, una unidad de F1 se produce con 5 tazas de harina A y 3 tazas de harina B. Acá está la primera fila, F1, 5 dice acá en la columna de harina A y 3 en la columna de harina B. Y genera una ganancia de 20. En la columna de ganancias, 20 es la ganancia de F1. Luego dice, una unidad de F2 se produce con 2 tazas de harina A. Miren, acá hemos colocado 2 en la columna de harina A. B, colocamos 2 en la columna de harina B. Y genera una ganancia de 10. Anotamos 10. Además dice, la empresa dispone de 140 tazas de harina A, 120 tazas de harina B. ¿Qué es eso? Es la última fila. Disponibilidades. En la columna de harina A, 140 tazas, unidades. De harina B, 120 tazas. Muy bien. Esa tablita nos ayuda a formular el modelo matemático. Esa tabla, si uno quiere, la hace o no, pero es muy útil cuando uno la hace. Vamos a formular el modelo matemático. Nos dice que hay que maximizar la función objetivo, escribo maximizar z. ¿De dónde sale? De acá la tablita. 20 multiplico por x1 y más 10 por x2. Esa es la función objetivo z. Luego vienen los recursos. Miren, el de la harina A dice 5 hay que multiplicar por x1 y bajo 2 por x2. Acá está. Eso no tiene que pasar de 140. ¿Qué es esa fila? Esa fila me está hablando de los recursos de la harina A. Bien, recurso de harina A. La segunda restricción, miren, dice 3 es de harina B. 3 multiplico por X1, más bajo en la columna 2 multiplico por X2, y tiene que ser menor o igual que 120. ¿Qué es eso, jóvenes? Eso son los recursos de la harina B. Ajá. Entonces, son los recursos de la harina B. Correcto. Muy bien. Y luego, por concepto, X1 y X2 tiene. Esta es la restricción de no negatividad. Así que anotamos. No negatividad. Es importante esta tercera restricción conceptual. Con esto usted está diciendo no pueden haber resultados negativos. Muy bien, jóvenes. Ya.
Este modelo matemático acá está resuelto por el método gráfico. Miren, acá está resuelto. En X1 tenemos en la fila, en la coordenada horizontal tenemos X1. En la coordenada vertical o la ordenada tenemos X2. Trazamos trazamos 20, 10, las expresiones y tenemos que la solución está en x igual 10, x1 10 y x2 45. x1 10 y z da 200, 650, según este modelo gráfico. Sí, eso tenemos que verificar esas soluciones con el simplex, ¿ya? Muy bien, jóvenes, entonces vámonos a resolver con el simplex, jóvenes. Este modelo matemático, escribimos su expresión estandarizada. Esta se llama su expresión canónica y acá la expresión estandarizada. El lado izquierdo de esta primera restricción, el lado izquierdo es menor que el lado derecho. Tengo que eliminar la desigualdad. Para que sea una igualdad, le aumento una variable x3, esa variable es una variable de holgura. Se va la desigualdad, ahora es igualdad, igualamos a 140. En la segunda fila le aumento otra variable que es x4, se va la desigualdad y ahora es una igualdad. Estas nuevas se incorporan a la función z. Se incorporan con un coeficiente de 0 para x3 y de 0 para x4. Muy bien, miren. Ahora, a partir de este modelo estándar, escribimos la primera tabla. Ya sabemos que en la primera fila van todas las variables. Hay 4 variables, van las 4 variables. Y en la primera columna, en la primera fila, restricción, tiene que estar la variable incorporada. Solo hay una, x3, escribo x3. En la segunda habrá la otra variable, que es x4. Copio los coeficientes, miren jóvenes acá. 5 en x1, 2 en x2, 1 en x3. Acá coloco 5 debajo de x1, 2 debajo de x2, 1 debajo de x3. Como no hay x4, coloco 0. Y el lado derecho 140, acá está 140. Luego la segunda, miren los coeficientes 3 y 2, 3 y 2. No hay x3, asumo que es 0. x4, su coeficiente es 1, está el 1. A la derecha 120, están los 120. Luego los coeficientes de z cambiados de signo. 20 cambiado de signo, menos 20, luego 10 cambiado de signo, menos 10, luego viene 0, 0 y 0. Primera tabla del simplex. ¿Alguna pregunta, jóvenes, por favor? No, mismo. Bueno, jóvenes, ya no voy a explicar cómo se va haciendo el proceso, ¿no? El algoritmo ya sabemos. Acá sí está explicado, ¿ya? Encontré del más negativo de la última columna fila, es el menos 20. Marco esa columna y luego acá en las filas divido 140 entre 5, me da 28. Divido 120 entre 3, me da 40. 28, escojo esa fila. Luego me dice el procedimiento que X3 tiene que salir y en su lugar tiene que entrar X1, pero eso es para la siguiente tabla. El pivote es el número 5. Luego corresponde que este 5 se convierta a 1. ¿Cómo hago? Multiplico todo por un quinto. Lo que no viene a decir divido entre 5. ¿Ya? Estoy dividiendo entre 5. No sé si está bien ese división. Parece porcentaje, ¿no? No sé si está bien, creo que está mal.
Tengo que colocar acá dividir. Bueno, dividido. 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 Y dividido. Para que no se confunda como que fuera el 5%. 5 entre 5, 1, 2 entre 5, 2 quintos, 1 entre 5, 1 quinto, acá 0, 140, en 28. Esta fila que antes era X3, ahora X1, está en la primera en la tabla, la llevo a la segunda tabla. Acá la llevo, ahí está. Luego trabajo con esta segunda fila, que tengo que convertir a 0. Este 3 tengo que convertir a 0. Acá está. Acá está. Y se lleva eso a la segunda tabla. Acá está bien. 0. Luego tengo que convertir este menos 20 de z en 0. Y acá hacemos eso. ¿Ya? Convertimos en 0. Y esta fila de z se lleva a la segunda tabla. Acá está. Muy bien. Entonces, la columna del pivote, que es el pivote X1, toda la columna, los demás valores son 0 y 0. Vamos resolviendo. Ahora, de esta segunda tabla, digo, solo hay uno, que es menos 2. Marcamos, si quieren, esa columna. No estamos marcando esta columna. Ahí está. Y luego hacemos la división 28 entre 2 quintos, me da 70. 36 entre 4 quintos me da 45. 45 es menor que 70. Entonces marcamos esa fila. Y la intersección da en el número 4 quintos. Este 4 quintos será el nuevo pivote. Pero hay que convertir en 1. Ese 4 quintos acá abajo multiplico por 5 cuartos. Y se convierte en 1. Toda la fila debo multiplicar por 5. Este valor de X2, de la siguiente tabla, acá está. Aquí está. Este es el pivote del 1. Acá está, por si acaso. Bueno, ya. Luego hago con las otras dos filas, con la de X1, la primera acá está, como tengo que convertir en 0 este número, acá está en 0, luego la fila de Z tengo que convertir en 0, acá está, y he terminado la tercera tabla. Ahora, en la tercera tabla, en la última fila, la fila es, reviso, ¿hay negativos? No hay negativo. Entonces quiere decir que acá terminó el proceso del simple. Ahora debo leer los resultados. Lecturar, dicen los brasileños. X1 es igual a 10 al valor de acá. Anoto, X1 es igual a 10. X2 es igual a 45. Anoto X2, 45. Z igual a 650. Anoto 650. Estos son los resultados del primal. ¿Qué me dice el primal? Me dice la interpretación que el producto F1, debo fabricar ¿cuánto? 10 unidades. Del producto F2 debo fabricar 45 unidades. Fabricando eso, ¿gano cuánto? Se gana 650 pesos, ¿ya? Esos son los resultados del primario. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Ah, Entonces, ¿esos precios que sacó sería el precio sombra, ingeniero? no. El resultado del primal me dice que para obtener la máxima ganancia de 650,
tengo que fabricar 10 unidades de F1 y 45 unidades de F2. Esa es la interpretación, ¿ya? Recién estoy resolviendo el inciso A, ¿no? Eso no está el inciso A, ¿ya? Esa es la solución para el primal. Acá he vuelto a copiar ese modelo porque tengo que de acá escribir el dual, pero este es el inciso B ya, el inciso B del ejercicio, el modelo dual. Ya. ¿Alguna pregunta del primal, jóvenes? Ya. Si no hay, entonces, a ver, un minuto. Y me preguntan, ya, un minuto. Bueno, vámonos con el modelo dual. Lo primero que hay que hacer es escribir el modelo matemático. ¿Qué hacemos? Buscamos cuántas variables habrán. ¿Y cuántas variables habrán en el dual? Tiene que ser igual al número de restricciones del primal. Mire, en el primal hay dos restricciones, la restricción de la harina A y la restricción de la harina B. Por lo tanto, solo habrán dos variables. ¿Cuáles son esas variables? W1 y W2. ¿Qué interpretación tendrá W1? Será el precio sombra de la harina A. ¿Qué interpretación tiene W2? El precio sombra de la harina B. A ver, me voy a tomar un poquito de tiempo, ¿ya? Pesos por A. Esa es la unidad de W1. Y de W2, ¿qué unidades? Pesos por B. Ojo, ojo. Esto es muy importante, las unidades. ¿Ya? Miren. Si quieren, colocamos unidades acá. ¿Ya? Vamos a colocar unidades ahora. 140. ¿Qué unidades tiene 140, jóvenes? ¿Qué unidades? Son harina A, ¿o no es así? Sí, Harina. Si multiplico por W1, estoy multiplicando por esto. Copio, se viene acá. Ya. Más. ¿Qué unidades tiene 120? Es harina B, ¿no es verdad? 120 tazas de harina B. Y si copio las unidades de W2, miren, A por pesos sobre A. Simplifico A con A y queda pesos. Más B por pesos, acá es B. Pesos sobre B. Se copió mal. Acá está mal, acá. Pesos por B. ¿Ya? Simplifico B con B. ¿Y qué me queda? Pesos. Pesos más pesos. ¿Qué debería darme al otro lado? Pesos. Unidades de Z, entonces van a ser pesos. Pesos. Y acá estamos demostrando nosotros cómo tiene que dar pesos. Entonces, el resultado cuando resolvamos el dual, Z al final nos va a dar en pesos, o sea, la ganancia. Vamos a ver si es igual que en el primal o diferente. Acá, jóvenes, vamos a hacer unidades, ¿ya? Por favor, vamos a hacer unidades. ¿Qué es 5, jóvenes? ¿Qué unidades tiene 5? ¿Me pueden indicar? ¿Qué unidades tiene 5? En la tablita, miren la tablita.
5 Tazas tazas de de harina. en la Harina tabla. A. Acá. 5 tazas de A. Ojo. A. Tazas de la harina A. Acá está 5 de harina A. Ya. Multiplico por W1. ¿Dónde está W1? Acá están sus unidades. ¿Ya? Entonces, copiar. Ahí, pegar. W1 es pesos por A. Dice ahí más, escribo más. 3. ¿Qué unidades tiene 3, jóvenes? Fíjense en la tablita. Tazas de harina de B. No, fíjense. A veces, no, es A también. Ah, no, sí, sí. Ah, ingeniero. A, ¿no? También es A. Ya. También es A. Muy bien. 3 por. Multiplico por los W. A veces, W2. No. Dejémoslo hacer. Inge 3 sería B. Voy a ver, ya, jóvenes. O sea, 3 es B. Es B. Muy bien, joven. Gracias por la corrección. Es B. Entonces, 3 acá es B. B. Multiplico por W2. ¿Qué unidades tiene W2? Este era B, ¿no? ¿Qué pasa? B, ahí. Un copy. Y se viene acá. Pesos por B. Muy bien. 5A por peso por A más 3B por peso por B. Simplifico A con A y luego B con B. ¿Y qué queda, jóvenes? ¿Qué queda? ¿Pesos? ¿Pesos o no? Simplifica A con A y B con B. Queda pesos. Muy bien. Ahora acá, 2. ¿Qué unidades tiene el 2 en mi tabla? El Harinas 2. de A. Tazas de harina de A. 2, harina de A y también harina de B. Ambas son A y B. 2 es A. Ah, ¿no, joven? Me van a corregir ya, por favor. Por W1, W1 es pesos por A. Copiar. Pegar. Más. Más. El 2. ¿Qué unidades tiene el 2? Creo que es B. Tazas de sí. B. Y por W2. Copiar. Pegar. Muy bien. Acá A con A se simplifica. ¿Qué quedaría? ¿Qué unidades? Pesos. Excelente, muy bien. Ahora, pero acá falta algo. Falta el lado derecho. Discúlpenme, falta el lado derecho. ¿El lado derecho qué es? ¿20? 20. ¿Qué unidades tiene 20, jóvenes, en la tablita, por favor? Fíjense en la tabla. 20 pesos por A, ¿no? No, pesos por X1, ¿verdad? Pesos por unidad. Pesos por unidad. Pesos, pesos. Pesos. Entonces, acá igualo a 20 pesos. Pesos. ¿Coinciden, jóvenes, o no? Miren, A con A simplifico acá en el 5, A con A simplifico en el 3, B con B simplifico, y pesos más pesos, al otro lado tiene que darme pesos. Y acá también, acá es 10. Acá es 10 igual, va a ser las unidades pesos. Miren, miren. Ahora, ¿cómo leo esta orden, este mandato del dual? Este mandato del dual. ¿Sí? ¿Cómo leo? Me dice que debo multiplicar 140 por un valor tal
que represente a los pesos que debe valer una unidad de A, más los 120 por un valor de, tal que sean los pesos de una unidad de B. Y eso me va a dar en pesos, Z va a dar en pesos. Y acá, 5W1 más 3W2 mayor o igual que 20. Se lee así. 5 unidades de A multiplicado por el precio de A pesos por A, más 3 unidades de B multiplicado por el precio sombra de B pesos por B, tiene que ser mayor. ¿Por qué mayor o igual a 20? Porque en la tabla, haciendo fórmulas, gano 20. La fórmula F1. Y haciendo la fórmula F2, gano 10. Acá me dice que con esa combinación yo debo ganar, si dice mayor o igual a 20, entonces debe ser, acá es mayor o igual a 20. Por lo menos, dice, al ser mayor o igual, me está diciendo que por lo menos gane 20. O igual a 20. Me está diciendo que con esta nueva combinación debo ganar por lo menos 20. Al ser mayor o igual, es para arriba. Y acá también. ¿Ya? Me está diciendo que tiene que ser mayor o igual a 10. Mayor o igual a 10. Las unidades son correctas. Me dice entonces que 5 por el precio que yo encontré, más 3 por el precio de B, debe darme una ganancia de 20 o su a la 20. Gano 20 yo con F1. En la otra me dice que esa combinación de 2 de A por su precio más 2 de B por su precio debe dar una ganancia mayor o igual a 10, por lo menos 10, lo que gano con F2. Eso me dice el planteamiento, ¿ya? Ahora, jóvenes, le he puesto unidades nada más. Luego escribimos el modelo estandarizado 5W1 más 3W2. El lado izquierdo es mayor que el lado derecho, por lo tanto tengo que restarle algo. Ese algo es menos X3. Luego dejo este espacio todavía no he colocado, escribo en la segunda restricción 2W1 más 2W2, tengo que restarle algo, le resto X4 y digo igual a 10. Una vez que terminé de colocar las dos variables que se llaman superfluas, el simple me obliga a aumentar una variable más arriba y otra abajo. Esas variables se llaman artificiales. Aumento más X5 arriba y aumento más X6 abajo. Y luego estas cuatro variables se incorporan a Z. Las originales eran 140W1 más 120W2. X3 se incorpora con el coeficiente de 0. X4 con el coeficiente de 0. Y luego X5, tengo que incorporar con un coeficiente de M, pero es más M o menos M. Me dice el procedimiento, si estoy minimizando tiene que ser más M, X5 y más M, X6. Si estuviera maximizando sería menos M, ya por si acaso. Jóvenes, entonces de acá ya escribo mi primera tabla. Miren, jóvenes, ¿cuántas variables hay en Z? Hay W1, 2, 3, 4, 5, 6. Escribo en la primera tabla todas las variables. W1, 2, 3, 4, 5 y 6. En la primera columna, una variable incorporada por fila. Y le incorporé X3 y X5. Por procedimiento, al comienzo, nunca se coloca una superflua. No puedo colocar X3, pero sí una artificial, X5. En la segunda fila he colocado dos variables, una superflua y una artificial. Son dos variables nuevas.
¿Cuál entra? No puede entrar una superflua, entra la segunda artificial, W6. Y acá he copiado todos los coeficientes donde no hay variable que sí que es 0. En la primera fila, miren, 5, 3, menos 1, 5, 3, menos 1. No hay W4, pongo 0. Hay W6, coloco 0. Al otro lado, 20, escribo 0. La segunda fila, 2, 2, miren jóvenes, 2, 2. No hay W3, escribo 0. Menos 1 en W4, acá están menos 1. No hay W5, escribe 0. W6, hay W6. ¿Por qué está acá? Este menos 1 está mal. 1. Este no es menos 1, jóvenes. Este es más 1. Bien, acá hay un error. 1. 10, 10. Hay un error acá. Luego, ¿qué se escribe? ¿Ya? Se escribe los coeficientes de z solamente con el signo positivo, con su signo, 140 y 120. Miren, 140 y 120 con su signo, y todo lo demás es 0. ¿Ya? Todo lo demás es 0. Luego, la última fila, los coeficientes, se hace así, se suma estos valores 5 más 2, 7, se cambia de signo, menos 7. Para W2, 3 más 2, 5, se cambia de signo, menos 5. Cambia de signo, más 1. Acá menos 1, cambia de signo, más 1. Acá tengo un error. No se detectó el error porque se va a anular después. Acá es 0 y acá también es 0. Luego, 20 más 10, 30. Cambio de signo, menos 30. Ahí está, jóvenes, la primera tabla del simplex. Está la primera tabla del simplex. Luego comienzo a hacer el procedimiento. El más negativo de la fila de n es menos 7. Y luego calculo las razones. 20 sobre 5 me da 4. Y luego 10 sobre 2 me da 5. 4 escojo esa fila. Quiere decir que para la siguiente tabla W1 reemplaza a W5 y luego este 5 se convierte en el pivote. Debo dividir entre 5 o multiplicar por 1/5 para que se convierta en 1 como está acá, pero toda la fila. Entonces la fila de W1 que está reemplazando a W5, acá voy a anotar para recordar nomás que esta era W5, ¿ya? Entonces, W1 está entrando en vez de W5. Y esta columna tiene que irse acá. Muy bien. A la segunda tabla, la columna del pivote era la primera. Segunda tabla. Acá está, este era el pivote. Y así repito este procedimiento ya hasta llegar a la solución final. Se va a cortar. Miren la última tabla, la solución está bien. ¿Ya? Fíjense en la solución final. W1 me da 5 medios, W2 5 medios, Z valor absoluto de menos 650, acá está.